Muy buenos días, amigos televidentes. Esta mañana vamos a hablar sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Como ustedes recordarán, ya en una oportunidad el Congreso de la República envió una propuesta de reformas a la Corte de Constitucionalidad, quien las devolvió argumentando que no se había seguido con el debido procedimiento, pues únicamente se habían aprobado con 80 votos y no con 105, y por tratarse de una ley constitucional tenían que cumplir con ese requisito. Ya la semana pasada estas propuestas fueron conocidas nuevamente en tercera lectura y aparentemente están en proceso o posiblemente ya llegaron nuevamente a la Corte de Constitucionalidad, pero fueron introducidas otras reformas, las cuales hasta esta semana prácticamente han empezado a conocerse por varias organizaciones, a estudiarse, y hay posiciones encontradas entre quienes valoran positivamente algunas, pero negativamente otras. Así que para conversar sobre este tema hemos invitado esta mañana al licenciado César Sigüenza de la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo y también al licenciado Edgar Pereira de Demos y Convergencia para la Reforma Política. A ambos, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, gracias, Carmen. Y empecemos con su balance general de lo que finalmente fue aprobado en tercera lectura. Como decíamos, siempre hay luces y sombras sobre estos procesos. Algunos no pensaban que en esta tercera aprobación se fueran a introducir algunas reformas, sin embargo, parece ser que sí se hicieron algunos cambios, y es sobre esos cambios que quisiera que conversáramos esta mañana para que nuestro público televidente los conozca, pero no solamente nos conozca, sino los valore. Así que, ¿cuál es su apreciación general, licenciado Sigüenza? Bueno, en la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo, una de las cosas que queremos valorar es que la reforma política, es decir, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, es un cambio necesario y prioritario para el Estado de Guatemala. Es decir, estamos hablando de prácticamente la raíz de muchos de los problemas que vemos en el día a día de la ejecución del Estado, que nacen de la mala o el mal planteamiento que en algunos casos tiene la ley electoral. En ese sentido, nosotros creemos que tomando en cuenta la gran relevancia que tiene la ley electoral, la reforma que recién se aprobó en el Congreso de la República, aunque tiene aspectos positivos que los podemos platicar, todavía merece un análisis y todavía está a tiempo de ser reformada a fin de que atienda los aspectos más profundos a cambiar. Y eso también se empata con que la reforma, dado que se aprobó muy cercano a que terminara, de hecho, solo la primera fase de la contienda electoral, no recoge muchos de los problemas evidenciados y las lecciones aprendidas en este proceso. Para los que hemos estado en la discusión de la ley electoral, sabemos que la oportunidad política de una reforma electoral es corta. Entonces, hacer una reforma a esta ley que ha costado tanto sin atacar los problemas de fondo, creemos que es perder una gran oportunidad. Ahora, antes de que hablemos sobre los tiempos, porque hay quienes argumentan que la reforma debe de hacerse ahorita y que pese a las debilidades o a esas sombras que tiene la ley, se gana y se da un paso adelante en varios sentidos. Quisiera que habláramos primero de la parte positiva. ¿En qué temas considera el licenciado Pereira que sí avanzamos? Y luego vamos ya a los aspectos negativos. Bien, en lo positivo para nosotros está el tema del fortalecimiento del Tribunal Electoral, está el tema del financiamiento de campañas, está el tema del financiamiento de los partidos también, aunque eso hay que analizar, no está muy claro, hay muchas cosas que revisar. El tema de la participación de mujeres y pueblos indígenas, que también consideramos que es importante que estén mejor representados. Y la deuda que tiene esto es la democratización interna de los partidos. Ahí todavía hay muchas cosas que posiblemente haya que mejorar. Sin embargo, valoramos que hay cosas importantes. Por ejemplo, con algunas enmiendas que se hicieron, que los partidos no puedan presentar candidatos donde no tienen organización partidaria, que el que va a ser candidato por un departamento tenga un año de residir en él. En fin, ese tipo de cosas son positivas. Y pensamos que el momento político no coincide a veces con los momentos técnicos, es decir, técnicamente se puede ir a profundizar más, pero políticamente este es un momento oportuno, Ahora, por la coyuntura. ¿Qué cambios se introdujeron
respecto a la primera propuesta que había sido enviada a la Corte de Constitucionalidad. Porque en esa primera propuesta pues se había tratado de regular lo relativo a la reelección, transfugismo, como bien decía el licenciado Pereira, los temas de financiamiento, la distribución de los tiempos en los medios de comunicación y varios aspectos, el tema de cuotas, como bien mencionaba, voto en el extranjero. ¿Qué de todo ese paquete finalmente ha cambiado de manera más preocupante o sensible o posiblemente positivamente? Porque también algunos ven que los cambios no fueron del todo negativos en esta ocasión, sino que todavía, especialmente en el tema del Tribunal Supremo Electoral, se le dieron mayores herramientas para el control y fiscalización. Licenciado Sigüenza. Bueno, esa es la pregunta del millón, Carmen, porque como ya lo discutíamos, el texto, digamos, del dictamen que emitió la Comisión Específica de Asuntos Electorales en sí no cambió. Lo que se presentaron fueron enmiendas. Y ahí el gran problema es que desde el punto de sociedad civil se tiene la falta de certeza de si esas enmiendas se van a enviar, al igual que la vez pasada, como un adjunto al texto, dando así lugar a que la CC analice dos documentos y no solo un documento integrado como un texto final aprobado, sino que todavía existe, digamos, esa ambigüedad respecto de si las enmiendas se aprobaron y por lo tanto no son enmiendas, sino ya se incorporan al texto final, o si se envían como un documento adjunto para que la CC analice dos posibles redacciones de algún artículo. Esto, digamos, lo que ocasiona efectivamente es que no se pueda debatir de manera transparente todos los aspectos que el Congreso considera que debe tener una reforma. Entonces, la respuesta es, el texto del dictamen sigue igual. Lo que se presentaron fueron enmiendas, muchas que también se presentaron en la primera vez que se envió el paquete, pero en donde todavía no existe certeza de cuáles son los cambios que a criterio del Congreso deben tener el texto. Es decir, que prácticamente le endosan a la Corte de Constitucionalidad la responsabilidad de decidir entre varias opciones esas modificaciones a la ley electoral. En el tema, por ejemplo, de financiamiento, hay varias posturas. Es decir, hay una, por ejemplo, que dice incrementar a $10 por voto, ¿no? Y el financiamiento totalmente público, ¿no? Esa es una postura. La otra es el financiamiento de $2, ¿no? Y regulado con bastante detalle. Es decir, quiénes lo pueden, el financiamiento privado, cómo puede ser, cómo se va, quiénes son responsables de ese financiamiento, cómo se va a controlar. Esa es otra postura. Y las dos y esas se envían. así es como van las enmiendas Así ahora van a las la Corte de enmiendas a la Constitucionalidad, Corte, sí. con lo cual la lectura que uno podría dar es que finalmente el Congreso de la República no decidió, no asumió su función, porque son propuestas completamente contrarias. Es decir, ni siquiera uno podría leer, en el caso del financiamiento, esta situación como algo complementario. Y hay otras más todavía, que eliminan los artículos que se refieren al financiamiento, ¿no? En la propuesta de que envió el tribunal, ¿no? Entonces, por eliminación son varios artículos, ¿no? ¿Cómo leemos esto, licenciado? ¿Qué lectura le dan a ustedes? ¿Es con la intención posiblemente de retardar el proceso? Dos, lo que yo mencionaba de endosar a la Corte de Constitucionalidad la responsabilidad de decidir sobre un tema de índole político, porque la Corte de Constitucionalidad lo que tiene que hacer es verificar que esas propuestas no contravengan la Constitución Política de la República, pero las modificaciones al sistema electoral y de partidos políticos es un tema eminentemente político que corresponde al Congreso de la República. O más bien, tratando de ser optimistas, el decir es una muestra de voluntad por parte del Congreso de la República por modificar esa ley y por eso está planteando una serie de opciones a la Corte de Constitucionalidad para que la reforma se dé, no importa en qué dirección, pero que la reforma se dé para satisfacer la demanda ciudadana. ¿Cómo lo leen? Bueno, yo creo que sí fue desatinado del Congreso no enviar un texto único, si es que así se envió, que es lo que tenemos el conocimiento que así se fue, digamos, con las enmiendas como lo teníamos. Porque al final es responsabilidad y deber del Congreso hacer las reformas y llegar a los acuerdos necesarios o no llegar a los acuerdos, digamos. Entonces, lo que yo observo es que el tema de la ley electoral como es tan importante y se ha mediatizado tanto, los diputados no quisieron entrar dentro del seno del Congreso a hacer los
acuerdos, las discusiones, los debates necesarios. Si uno revisa el diario de sesiones del Congreso, uno ve que se han pasado las reformas prácticamente de una manera en la que no hubo discusión en el Congreso. Es decir, esta legislatura fue muy así, que es que no hubo debate en el Pleno, pero en este caso todavía es más preocupante. Entonces, la impresión que a mí me da es que quieren dejar la discusión de qué es lo conveniente o no para la Corte de Constitucionalidad, la misma que no debe hacer ese tema. Digamos, la CC en este caso debe ser un garante de la constitucionalidad, pero no de un órgano de decisión política. El que decide si es conveniente pasar de 2 a 10 dólares es el Congreso. La CC lo que ve es si esa propuesta es constitucional o no. Entonces, efectivamente, creo que ahí falló el Congreso en llegar a los acuerdos necesarios. Y esto tal vez porque la misma CC había sentado ya un precedente con las reformas anteriores. Ustedes se recordarán que finalmente ya no habían sido conocidas para su redacción final en el Congreso de la República, pero ahí la Corte de Constitucionalidad fue razonando artículo por artículo y haciendo una serie de recomendaciones al Congreso, algo que al parecer era prácticamente nuevo en este tipo de circunstancias. Y precisamente las reacciones fueron esas. Esa no es tarea de la Corte Constitucional. Pero aquí hay que, dando el beneficio de la duda, o sea, todas las enmiendas que llevan, la Corte se tendrá que pronunciar si son constitucionales o no son constitucionales, ¿no? Regresan al Congreso. Y en la tercera lectura por artículos se tendrá que discutir qué queda y qué no queda de esas enmiendas. Eso también es posible, ¿no? Pero el hecho que se haya mandado esta serie de anexos a la Corte de Constitucionalidad, uno podría concluir que les va a llevar más tiempo para conocer, para analizar, porque finalmente, como hablábamos, la responsabilidad ahora queda en sus manos. El periodo de trabajo del Congreso termina el 30 de noviembre, si no estoy mal. Es decir, estamos prácticamente a 1 mes y 15 días o un poco más para que ellos resuelvan. ¿Realmente nos va a dar tiempo de que esto retorne al Congreso y sea aprobado? Me da la impresión de que la Corte está interesada en salir de esto pronto. O sea, hubo una declaración de la presidenta de la Corte, si no estoy mal, de que iban a buscar profesionales que los asesoraran en el tema y todo, para hacerlo rápido y expedito. Al volver al Congreso, si vuelve después de la elección, se va a entrampar la ley, ¿no? Porque la manera ahorita de forzar a los diputados es que no saben con qué partido van a estar, ¿no? Entonces, y hay otro tema que es una razón por la que ellos tal vez se pueden resistir, que van muchos artículos transitorios que hacen vigente la ley para esta legislatura. Entonces, temas de reelección que entrarían en vigor ya, ¿no? Temas de transfugismo, temas de la presidencia del TSE, que va a ser rotativa, en fin, tema del voto nulo, ¿no? Todo eso hay transitorios, ¿no? Entonces, eso es un asunto que puede hacer ruido. O sea, si no pasa antes de la segunda vuelta, se puede entrampar. Sí. Se va a aprobar. Sí. Otra enumeración, así como hacía el licenciado Pereira, de algunos temas enumerados muy rápidamente para ilustrar a nuestro público televidente, que ustedes podrían valorar o que más bien a ustedes les preocupan antes de irnos nuevamente a los temas noticiosos. Mire, yo creo que independientemente del punteo que se pueda hacer de lo negativo, digamos, y que nosotros recientemente hicimos una publicación de ciertos aspectos que consideramos que no están bien tratados, creo que la gran deuda es los temas que no van, digamos. La falta de democratización interna de los partidos políticos es uno de los aspectos más relevantes a nuestro criterio que deberían incorporarse en una reforma electoral. Si esto no va, nosotros creemos que se queda en deuda con este proceso de reforma. Pero sí ven viable que pueda ser esto conocido y aprobado en los primeros meses prácticamente de la próxima legislatura, porque esta ley electoral es prácticamente como cualquier reforma que se quiera hacer tributaria en el país, o pasa en los primeros meses o ya la experiencia nos ha demostrado que no pasa. ¿Ven ustedes alguna viabilidad de que sea conocido prontamente? Mire, la verdad es que el análisis político de cómo van a quedar integradas las fuerzas del Congreso sí van a necesitar de la determinación de quién es electo presidente de la República. Es muy probable que esa decisión pese mucho sobre la nueva legislatura y ahí se haga un nuevo balance de fuerza. Entonces, ahora es, digamos, un poco
prematuro hablar de cómo va a estar el próximo Congreso. Sin embargo, como ya decía, los tiempos políticos a veces no empatan con los tiempos técnicos, pero esta reforma, aunque tiene mucho de político, debe estar respaldado técnicamente. Y por eso es que nosotros sí consideramos que esta deuda de tratar, por ejemplo, la democratización de los partidos políticos o fortalecer la independencia del Pleno de Magistrados a través de establecer métodos que, por ejemplo, no permitan que haya una renovación por entero del Pleno de Magistrados, sino que se vaya eligiendo escalonadamente a los mismos, son cosas prioritarias que no se incorporaron, pero que ya cuentan con cierto nivel de avance a nivel de la sociedad y de los técnicos, que tampoco sería imposible introducir a través de enmiendas, es así, enmiendas útiles para el texto de la reforma que se podría aprobar. Para sintetizar su posición sobre estas reformas, ¿ustedes ven que es más los puntos negativos que positivos? Sí, nosotros creemos que lo sano sería hacerle una nueva revisión sin dejar de lado que es prioritario aprobarla lo más pronto posible, y creemos que estamos todavía dentro de los tiempos. Digamos, si bien creemos que hay que revisarla y mejorarla, creemos y apoyamos que se haga en el tiempo más corto posible para que la reforma sea aprobada. Y en el caso de nosotros somos de la idea de que lo óptimo es el enemigo de lo bueno, y que la ley así como está, con todos los defectos que pueda tener, es mucho mejor que la ley actual, y que se pueden plantear nuevas reformas en otro momento, pero que es importante que pase. En cuanto a la democratización de los partidos, entre las enmiendas van bastantes que fortalecen en ese sentido la democratización. Tal vez no son las ideales, pero ustedes creen que podría. Sí, nosotros pensamos de que esto puede ayudar bastante a que la democracia se fortalezca en el corto plazo. Por supuesto, hay otros países que inmediatamente después de la contienda electoral se plantean de nuevo nuevas reformas, y eso podría hacerse aquí, pues, es decir, no porque... Para irlas haciendo perfectibles. Exactamente. Bueno, a ambos muchísimas gracias, licenciado Sigüenza y al licenciado Pereira, por habernos acompañado esta mañana. Invitar a nuestro público televidente igualmente para que se informe, para que conozca esta iniciativa. Como les decía, todavía hay dudas acá por parte de los compañeros de si esas reformas ya habrán llegado o no a la Corte de Constitucionalidad, pero en todo caso están a disposición, están circulando también por redes sociales, imagino que estarán colocadas en la página del Congreso de la República para que usted las estudie, las analice y se pueda formar una mejor opinión al respecto. Muchas gracias por habernos acompañado y volvemos ahora con Carolina y con Mario a la mesa principal.